bienvenidos a este mini tutorial en el cual vamos a hablar un poco de lo que fue el entorno de Jesucristo en épocas del Imperio Romano. Va a ser algo muy breve, muy sencillo para que lo tengamos en cuenta y pues nos vayamos ubicando cada vez más en nuestro espacio. Es importante y por eso se habían tocado algunos pequeños espacios sobre el entender que Jesús existió en el Imperio Romano. ¿Listo? Muy bien, algunos aspectos pues de recordación para los que no los conozcan. El nacimiento de Jesús se dio en épocas del Imperio, aproximadamente en el año 29, cuando reinaba Octavio Augusto. ¿Sí? Acá puse a Octavio, muy bonito él. Yo les envío pues fotico de esto. También algo importante de recalcar es que el gobernante de Judea, que está por aquí, acá está Judea, ¿sí? Era Herodes el Grande, que por aquí lo tengo, ¿sí? Un señor muy acaudalado. Él no sabía si era romano, si era judío, porque tenía pues formas de pensar paganas, pero también formas de pensar judías. Un hombre con mucho poder, con mucho odio, ¿no? Es una de las cosas que a veces recalco de él, cosas muy importantes. Trabajó por las estructuras de los templos allá en Jerusalén, incluso quería hacer un segundo templo en su momento que se llamaba el templo de Herodes, pero pues el tiempo no le alcanzó. Un arquitecto muy bueno, financieramente pues era muy astuto, pero eso también lo hizo cometer grandes errores como el que nosotros conocemos en el transcurso de la historia, como fue el mandar a matar a los niños, lo que celebramos el Día de los Santos Inocentes. Muy bien, acá tenemos entonces esos dos aspectos muy importantes para que los tengamos en cuenta. Voy a ubicar acá mi camarita. Para que los tengamos muy en cuenta. ¿Por qué? Porque de todas maneras eso nos va a dar a nosotros un indicio de cómo fue el entorno en el que Jesús nació. Jesús nace, como les digo, aproximadamente en el año 29 de Octavio Augusto. Hay un par de años de desfase, ¿sí? Y es necesario que tengamos esto muy presente. Esto que está demarcado con las líneas azules intermitentes era más o menos lo que comprendía el Imperio Romano. Voy a acercar mi cámara para que la tengan ahí muy pendiente. Muy bien, ahí creo que se alcanza a ver perfecto, ¿sí? Entonces fíjense que este territorio, lo que es Europa del Sur más o menos, la parte sur de Europa, Asia Menor y África del Norte, que es lo que nosotros ahora distinguimos en el mapa así. En ese tiempo África solamente llegaba a esta parte del norte, no se conocía más abajo. Aquí encontramos nosotros lo que es el desierto del Sahara, que lo voy a poner acá. Y pues por ende, el gran desierto del Sahara, se entendía que el mundo llegaba hasta ahí. No existía nada más. Ellos tenían pues una concepción del mundo bastante particular y que por eso era el gran imperio, ¿sí? Por eso ellos estaban consolidados como lo más grande. No existía el océano Atlántico, no existía nada más, ¿sí? El resto de África empezó a existir después del siglo XV, entre otras cosas. El único mar importante era el mar Mediterráneo, que aquí lo tengo, ¿sí? Además porque era fuente de salmón, fuente de todo lo que es la agricultura mediterránea, que es muy rica, es muy nutrida, y pues bueno, esa era más o menos como la extensión de tierra en el momento en que Jesús aparece en la historia de la humanidad. Acá lo puse, es un espectacular Superman, espero que lo alcancen a ver ahí. Y pues nada, realmente para qué es importante, para que nosotros entendamos que en el medio que él existió, que él nació, era bastante complicado. Tenía muchas complicaciones sociales.
no solamente por pertenecer al imperio, en el caso de Jerusalén, sino que eso en un momento determinado le generó a él mismo una contrariedad, no solamente con las religiones paganas que se practicaban en el imperio. Recordemos que en el imperio romano existían la adoración a los dioses, a Zeus, a Atenas, dependiendo pues de donde se contara, si era en Roma o en Grecia. eh, Existían pues todo ese tipo de dioses y diosas, Afrodita, Mercurio, bueno, todos estos que en algún momento los has escuchado nombrar. Y por otro lado, acá en Judea, pues existía la convicción de que había un solo Dios. Eran monoteístas. El resto del imperio eran politeístas. Sin embargo, acá en Judea o Palestina, pues existían muchas riquezas importantes a nivel mineral. ¿Sí? Allá no es que cultiven mucho, allá solamente hay higos y olivos, no hay nada más. La agricultura realmente allá es muy compleja. Actualmente existen como una especie de campos que se llaman kibbutz, que cultivan ciertas cosas hidropónicas porque realmente el sistema de riego allá es muy complicado. Allá pues realmente el único, digamos, río que hay, lo vamos a poner por aquí, es precisamente el río que todos conocemos, que se llama Jordán. No existe, digamos así, otra fuente de agua dulce, no la hay, realmente no. Y si ustedes se dan cuenta, aquí queda Arabia, pues este sector no es que sea muy privilegiado con respecto al clima. ¿Por qué? Porque son sectores muy secos, son sectores muy salitrosos, ¿sí? Son sectores en donde hay grandes desiertos. Está el desierto de Arabia, y pues por acá, por este lado, después se llegaba al gran desierto del Sahara, que más o menos abarcaba todo esto. Bueno, actualmente abarca un poquito más. Y pues realmente no había como las posibilidades para que existiera una economía activa. Sin embargo, acá en Jerusalén, eh, que era digamos, como la capital, pues se daban grandes cosas con respecto a enfrentar esa situación con el imperio. Acá hago referencia a la parte religiosa, que realmente en la comunidad judía, digamos como la cultura judía, es algo muy, muy importante. Desde hace 5.000 y pico de años, ellos efectivamente reconocieron a un solo Dios, ¿sí? Y lo llevaron hasta las últimas, hasta la actualidad, ¿sí? O sea, no se dejaron amedrentar por el gran imperio que existía, sino que lograron pasar a través de los años manteniendo su fe, ¿sí? Eso no es ajeno a Jesús. Jesús nace judío, Jesús nace aquí, ¿sí? Y eso no va a mutar o va a cambiar porque simplemente nosotros lo digamos, ¿sí? Es realmente algo de analizar digamos, el mensaje que él nos trae con respecto a ese cambio que él estaba mirando dentro de lo que es Judea. ¿Listo? Sí, habían cosas importantes, positivas, de mucha necesidad de entenderlas, pero él se estaba dando cuenta que no todo, ¿cierto? No todo lo que ellos estaban mostrando era realmente para beneficio de toda la comunidad. ¿Por qué? Porque dentro de la sociedad judía solamente existían ricos y pobres. Y eso era algo que realmente a él le abrumaba bastante. O sea, era una distinción social bien complicada. Solamente existían los sacerdotes, ¿sí? El Sanedrín, que pues era la máxima autoridad, y pues la gente pobre. No había nada más. ¿Mm? Entonces, sí fueron cosas que en realidad le dieron a Jesús la oportunidad o la necesidad de empezar a generar un cambio. Eso como siendo un Jesús hombre, un ser que marcó la historia de la humanidad. No todo el mundo marca la historia de la humanidad, o no como él la marcó, ¿sí? Nosotros conocemos a muchas personas que efectivamente hacen grandes cambios sociales, ¿sí? Hitler, Mussolini, está el mismo Herodes,
tanta gente que ha hecho cambios en la humanidad, y eso no lo desconocemos para nada, pero que haya generado cambios sociales tan positivos dentro de una comunidad, hay pocos, ¿sí? Posiblemente tenemos algunos nombres de gente que en su momento fue muy importante, ya después en otras investigaciones nos hacen entender que fue importante, pero no tanto. No voy a nombrar a nadie más ahorita, excepto pues el ejemplo de Jesús, pero que haya dividido la historia de la humanidad, aun cuando tenía todos estos problemas, pues solamente él, ¿sí? Era muy difícil, y yo siempre lo asocio con un partido de fútbol, eh, que él generara un cambio, ¿sí? Es como si acá en Judea todos fueran del Santa Fe, y llega él y dice, no, yo soy de Millonarios, ¿sí? Y está el estadio lleno, porque es un partido del Santa Fe Millonarios, y solamente entran los del Santa Fe, y está lleno, y si a él se le ocurre irse con la camiseta Millonarios, imagínense el impacto que eso puede llegar a generar en el estadio. Lo linchan, lo matan, le pegan, bueno, hacen una cantidad de cosas. Esa era la manera, no de llamar la atención, sino la manera de generar un cambio social. No era fácil vivir en el imperio, no era fácil vivir en una parte del mundo como está ubicado Judea. Hasta el día de hoy ellos manejan conflictos, ¿sí? Entre palestinos y los israelitas, y eso ha sido de toda la vida. Ahora imagínense sumarle a eso todo lo que en ese entonces le llevaba al imperio, ¿no? Ya para terminar, porque pues esto es un cortico, digamos que a veces uno no alcanza a imaginar, bueno, ¿por qué este pedacito de tierra trae tanto conflicto en medio del imperio? Si el imperio es muy grande, tienen aquí las riquezas de Egipto, tienen la sabiduría de los europeos, que en ese tiempo pues no se llamaba así, pero acá al norte eran muy letrados, aquí en esta parte del Mar Negro está, hay grandes, digamos, bellezas en gemas, hay turquesas, hay eh, rubíes, zafiros. Bueno, ¿por qué es tan importante este pedacito? Eso hace lo que uno no... Bueno, ¿por qué es tan importante acá? Si tienen una riqueza impresionante. El clima mediterráneo es excelente. La gente puede andar en sandalias todo el tiempo y no hay problema. ¿Qué pasaba? ¿Por qué este pedacito es tan importante? Porque, voy a coger otro color, aquí se daba un mineral que era importantísimo para la historia antigua, la sal. Con la sal se preservaban los alimentos porque pues no existían los refrigeradores ni los nevecones, ¿sí? Y aquí, de acá, salía la sal para todo el imperio, ¿sí? Por eso era tan importante. Miren cómo una cosa tan mínima que uno ahora la ve como tan normal puede llegar a generar mucho conflicto. Por eso en algunas de las parábolas de Jesús, en algunas de las referencias de Jesús, él nombra la sal. Sos la sal de la tierra. Si la sal no sala, pues ¿quién salará? ¿Sí? Era una cosa tan fundamental dentro de la vida cotidiana de todo el imperio que realmente la llegamos a retratar muy bien desde las anécdotas y las parábolas y todo lo que nos cuenta Jesús, ¿sí? Por eso está la referencia de la sal muchas veces en las escrituras. Y eso era lo que hacía que este pedacito tan pequeñito dentro del gran imperio fuera realmente tan llamativo y de tanta discordia, ¿no? Entonces, estos son aspectos para que los tengamos en cuenta. A veces es muy difícil decir, venga, ¿en qué época existió Jesús? ¿Cuál era su problema social? ¿Cuál era su entorno social? Los niños no eran tenidos en cuenta, sino eran totalmente parte de, digamos que las pertenencias de los padres. No eran tratados como personas, sino como objetos. Las mujeres no se contaban en el censo. Las personas enfermas vayan a morir por allá afuera. Únicamente contaban los hombres
como realmente personas importantes dentro de la sociedad. Eso, pues, mirando también todas las repercusiones culturales que tenía el Imperio Romano. Espero que esta explicación les haya ayudado, les haya servido, la tengan muy pendiente para todo lo que viene, porque realmente es muy necesario entender y aterrizar el momento histórico de esta historia.